Buenas tardes. Voy a presentar la actividad del tercer corte de estadística descriptiva. En esta actividad vamos a determinar las medidas de dispersión con un ejemplo muy corto. El ejemplo es: en un colegio se ha logrado hallar 12 casos de reprobación de los estudiantes en diferentes edades, las cuales son 15, 16, 17, 14, 18, 19, 11, 10, 8, 9, 13 y 12. En este ejercicio lo que necesitamos hallar es la media aritmética, la mediana, el rango, la moda, la varianza. Para poder hacer eso, tenemos que principalmente ordenar los datos que ya nos han dado. En esta tabla los ordenamos de menor a mayor. Luego de ordenarlos, pasamos a hacer la respectiva fórmula, que es el total de los datos. 182 lo dividimos por 12 y este da resultado como 15.166. Para hallar la moda tenemos que tener en cuenta que la moda es el número más nombrado en la tabla, pero como esta tabla solamente tiene números individuales, ninguno se repite, por tal motivo se deja así. Para poder hallar la mediana tenemos que tener en cuenta que la mediana es 6 y 7, ya que para este problema serían los números 13 y el número 14. En esta ecuación también lo dividimos por 2. Da un resultado 135. Para sacar el rango necesitamos restar el número de menor valor al número de mayor valor, es decir, 8 menos 20, y nuestro resultado da 12. Como ya colocamos los datos respectivos en la tabla en Excel, donde dice la cantidad de estudiantes, las edades, en estas edades las sumamos todas para poder dar un resultado que es 180. La media aritmética es el mismo resultado que nos dio en la moda, después de que nosotros sumamos todos los valores de la tabla y que lo dividimos por 12. Ese es nuestro resultado de la media aritmética. Después restamos x menos media aritmética y nos da el resultado. Para poder hallar este resultado tenemos que hacer esa operación que ya habíamos visto antes. Luego para poder hallar la varianza tenemos que restar media aritmética x menos media aritmética. Estos dos valores dan el resultado de la varianza. En este proceso vamos a hacer lo mismo, pero con datos agrupados. En intervalos, hemos evidenciado que la X es la marca de clase, ya que ese es el promedio de los límites de la siguiente manera. Se suma la variedad de la edad y se divide en 2. De esa misma manera, pues se van a hacer todos los procedimientos. Existen dos tipos de varianza, que son población o también agrupación. Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. X menos X media elevado a la 2 por F, esto lo dividimos en N. Los datos, bueno, como seguimos en el tema de datos agrupados,
Para la varianza tenemos que hacer la suma de las x menos el promedio y ese resultado lo multiplicaremos por f. El promedio se saca en la suma de las x por f dividido en n, como lo podemos evidenciar acá. Acá ya tenemos las edades, x, la columna de x, f y x menos f. Y acá nos podemos evidenciar del resultado que nos da. X menos f es esta columna menos esta columna. Ya explicamos cómo se saca x y cómo se saca f. Vamos a multiplicar, esta es la fórmula. X por f. Luego de hacer eso, vamos a sumar todas estas casillas de x por f. Podemos hacer la suma en Excel, que es igual, abre signo de interrogación, más cada casilla, cierra signo de interrogación, enter y da el resultado. Acá nos dio 1560. Acá tenemos que hacer con este resultado, dividimos 1560 entre 60. Este resultado nos dio 26. Esto quiere decir que nuestro promedio en total es 26. Así que podemos decir que el promedio de estas edades es 26. Acá podemos ver la operación, que es x menos el promedio, que es 26. A ese lo elevamos a la 2, como lo podemos ver ahí. En esta casilla vamos a evaluar x menos x media al cuadrado por f. Y aquí ya podemos ver el resultado.